Hola, soy José Guillermo Font. Estaba escuchando hace unos días las declaraciones de Fernando Simón, que para el que no le conozca es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, que es el portavoz del Ministerio de Sanidad en España contra la pandemia del coronavirus. Bueno, pues escuchando sus declaraciones me vino al corazón el compartiros mi preocupación. Y para llevarlo a cabo he hecho este vídeo que es público y que he titulado El Titanic, el coronavirus y Jesucristo. En primer lugar, os pongo las declaraciones que Fernando Simón hizo a los medios cuando la epidemia aún estaba solo en China, justo 2 meses antes de que el propio Simón diera positivo en coronavirus. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Ahora mismo la información que tenemos dice que hay indicios, obviamente esto hay que verificarlo, hay que tener mucho cuidado con esos datos, pueden ser muy preliminares y puede cambiar de un día a otro en un sentido y en el otro, pero sí que hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible, sigue habiendo una sola zona, una sola provincia de China con transmisión comunitaria real, en otras zonas hay una transmisión limitada y controlada, y por lo tanto parece, además con el número de casos nuevos que van notificándose día a día, parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Bueno, pues al escuchar frases como parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir o que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado, uno no sabe si reír, llorar o las dos cosas. En fin, los expertos habían hecho sus cálculos estadísticos y se atrevían a darlos. Si acaso habría algún enfermo contagiado por coronavirus. O sea, 1 o 2. Han pasado 2 meses y en España dicen que ha habido 15.000 muertos y 150.000 contagiados. Evidentemente los cálculos de los expertos estaban equivocados. Pero ¿en dónde se habían equivocado? Es evidente que en un exceso de autoconfianza, de que teníamos la capacidad de manejar un virus que solo afectaba al 0,06% de los chinos y que un virus chino no nos podía afectar, que eso no iba con nosotros, puesto que nosotros tenemos muchos mejores medios que los chinos. Incluso España vendió a China casi la totalidad de todas las mascarillas que teníamos, puesto que aquí no las íbamos a necesitar. En definitiva, estábamos sobraos de orgullo, diría yo. Después de esto pensé en el Titanic, que en 1912 fue el mayor y más adelantado barco construido hasta el momento. Los ingenieros habían calificado al Titanic como insumergible, puesto que disponía de 16 compartimientos estancos, y si uno se inundaba no afectaría al resto del barco. Tenía la máxima tecnología desarrollada por el hombre hasta entonces. Tan confiados estaban que se permitían navegar a toda máquina por un mar con icebergs en donde el vigía no llevaba prismáticos y el telegrafista daba malas contestaciones al compañero que desde otro barco le advertía que había icebergs. Pero cuando en esa noche de 1912 el Titanic rozó ligeramente un iceberg, este hizo una grieta de 70 metros en el casco que afectó a 6 de sus compartimientos estancos. Y frente a todo pronóstico, el barco se hundió. Tan confiados estaban sus diseñadores en que el barco era insumergible que solo preveyeron incluir algunos botes salvavidas, que no llegaron ni para la mitad de los ocupantes. Y ya conocemos cómo acabó la película. A día de hoy creo que nadie discutiría que el desastre del Titanic se debía a un exceso de confianza, al creer que todo estaba controlado, el creer que se podían desafiar las leyes de la física y de la navegación marítima, el no ser consciente de los riesgos, el creer que el barco estaba sobrado y por encima de las circunstancias. En definitiva, orgullo. Fue un shock para la sociedad de su época, que el buque insignia de la capacidad humana se había hundido. Nos golpeó nuestro orgullo. De verdad que creo que nadie discute eso. El Titanic, un error de cálculo debido a un exceso de confianza. El coronavirus, un error de cálculo debido a un exceso de confianza.
pero cuando las consecuencias no golpean, estas no entienden ni de matemáticas ni de confianza. Sin embargo, los epidemiólogos nos advierten que los virus mutan continuamente y que a cada 10 años aproximadamente alguna mutación puede convertirse en pandemia. Recordad la gripe aviar. A mí me vacunaron cuando la epidemia ya había remitido. Pero recordemos la gripe mal llamada española de hace un siglo, 1920. Dejó entre 40 y 100 millones de muertos en todo el mundo, muchísimo más que los 15 millones de muertos que había dejado la Primera Guerra Mundial. Aquella era una gripe que también afectaba las vías respiratorias. ¿Aprendimos algo? Creo que muy poco. En la pandemia actual resulta que en Occidente primeramente habíamos vendido nuestras mascarillas a China en un afán de hacer negocio, puesto que estábamos sobrados. Pero ahora no tenemos ni para nosotros y se las tenemos que comprar a China. Nuestras UCIs han sido claramente insuficientes y nuestros medios han quedado escasos y a veces de verdad que son tercermundistas. Pero no podemos culpar solo a nuestros gobernantes. Todos hemos pecado de autoconfianza. Todos sabemos que hay unos bichos que se llaman virus de la gripe, pero ¿quién tenía hace 3 meses de nosotros mascarillas en el botiquín de su casa? Pregunto. Yo no. ¿Quién nos ha reído de los turistas japoneses que hacen turismo por España con mascarilla? Y nos reímos creyéndonos que son bichos raros y que nosotros somos mejores que ellos. Desde luego, al igual que los epidemiólogos advierten que hay enfermedades que vienen periódicamente y que están fuera de nuestro control, y al igual que algún ingeniero o persona con sentido común tuvo que advertir en el momento del diseño del Titanic que estaba escaso de botes salvavidas, ocurre que en un exceso de confianza las advertencias son ignoradas. Eso se llama orgullo. Y esto me lleva a hablar de Jesucristo. Todos hemos escuchado que murió hace 2000 años y que resucitó. Él dijo antes de ir al cielo que volvería de nuevo. 500 personas al menos fueron testigos. Sé que muchos no lo creen, ni la mayoría de los cristianos siquiera se lo cree. No hemos previsto un bote salvavidas o mascarillas protectoras para esta cuestión. Pero Jesús advirtió con la máxima seriedad que Él volvería, y que no sería como el bebé del pesebre, sino como el juez que nos pediría cuentas de nuestras vidas. Los que me conocen sabéis que llevo 8 años con una frase en mi estado de WhatsApp que dice: Jesucristo vuelve pronto, ¿estás preparado? Y yo creo que solo 3 personas me han preguntado acerca de esta frase en 8 años. Yo puedo entender que cause indiferencia o incredulidad. Incluso yo mismo hace años reconozco que tampoco le hubiera prestado atención. Pero ahora me doy cuenta que el principal problema que atraviesa la humanidad no es el coronavirus. Es el vivir creyendo que Jesucristo no volverá. Esa actitud está llevando a la humanidad cada día más lejos y más lejos de lo que Dios ha pensado para el ser humano. Estamos aceptando cada día en mayor magnitud todo lo que Dios ha dicho que es perjudicial para nosotros. Estamos adaptando las leyes a nuestra conveniencia y estamos llamando legal a lo que Dios dice que es pecado, así de claro. Estamos apartando a Dios de nuestros principios. Estamos quitando a Dios de nuestra educación, le estamos quitando de nuestras leyes, de nuestros gobiernos, y de verdad que nos hemos creído que no le necesitamos. Pienso que estamos navegando a toda máquina por un mar lleno de icebergs, y de cuando en cuando alguno nos roza, como ocurre con la pandemia actual. Pero aún así nos creemos sobraos de autoconfianza y de capacidad, y seguimos emperrados en nuestro yes we can. Pero todo ser humano tiene un límite, tanto en el cuerpo, nuestra capacidad física, como en nuestro alma, mi capacidad, mi voluntad para luchar y para seguir adelante. Y puede que nuestra alma llegue a un límite, o puede que sea nuestro cuerpo el que un día diga: no aguanto más, no somos todopoderosos, tenemos límites, no somos insumergibles. No nos creamos tal cosa de nosotros mismos. No nos creamos que no necesitamos a nuestro Creador y que somos autosuficientes. No seamos ignorantes.
No nos esperemos a chocarnos contra el iceberg final pese a las advertencias de los telegrafistas. No nos engañemos. No podemos burlar a Dios y creer que no habrá consecuencias. Jesucristo dijo lo siguiente, y os digo la frase de Jesús: el tiempo está cerca, el tiempo de su venida. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Los cálculos de los ingenieros del Titanic fallaron. Los cálculos estadísticos de Fernando Simón fallaron. Pero Jesucristo, nuestro Creador, nuestro Dios hecho hombre, dijo: yo soy el principio y el fin. Sus matemáticas no van a fallar, son absolutos. Jesucristo nos ha advertido que va a volver como juez, pero antes de que vuelva a este mundo como juez, aún puede ser nuestro Salvador. No esperemos a hundirnos sin tener un bote salvavidas, porque ya será tarde. Jesucristo quiere salvarnos ahora, ya. Nuestro bote salvavidas es Jesucristo mismo. Él murió en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De nosotros mismos, de nuestra ignorancia, de nuestra ceguera, de creernos que no necesitamos a Dios, de nuestro creernos que estamos sanos y que no necesitamos médico, de nuestro creernos que somos jueces de Dios, de nuestra autosuficiencia, de nuestro orgullo. ¿Te suena? De creernos que somos buenos y que con ser bueno es suficiente para no irse al fondo del mar. No. O estás dentro del bote salvavidas o estás fuera. Porque con una pegatina que ponga soy bueno no te vas a salvar. Solo te vas a salvar con un billete que diga Jesús me ha salvado y tengo plaza reservada. ¿Sabéis? Jesús no salva a la humanidad en masa, sino que solo salva a los que se lo piden. Jesús no obliga a nadie, pero sí que advierte y nos deja la decisión de entrar en el bote salvavidas o no entrar. Solo pídeselo a Jesús, con tus propias palabras, y pídele perdón por no haber creído que necesitases ser salvado de algo hasta el día de hoy. No soy alarmista, no estoy diciendo nada que no lleve 2000 años escrito en la Biblia. Solo soy un telegrafista que ha visto los icebergs de cerca y está avisando a quien pueda y quiera oírme. Un abrazo para ti y solo te pido que estas palabras te hayan llegado y que Dios te bendiga al escucharlas.